Este espacio auditivo ha sido creado para ofrecerte una profunda reflexión filosófica y un acompañamiento emocional sincero en medio del ruido abrumador del mundo moderno. Sin embargo, es prioritario recordar que estas palabras no sustituyen bajo ninguna circunstancia la atención clínica o el tratamiento médico especializado. Si sientes que el peso de tus días o el vacío existencial se han vuelto verdaderamente insostenibles, te abrazamos a la distancia y te pedimos que busques la ayuda de un profesional de la salud mental. Tu vida es inmensamente valiosa y merece ser escuchado con compasión clínica. Bienvenidos a En Resumidos Cuentos. Gracias de todo corazón por estar aquí, por concedernos el privilegio de tu tiempo y por atreverte a cruzar este umbral hacia la introspección. Antes de sumergirnos juntos en la profundidad del episodio de hoy, te invito a seguir nuestra huella en Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y TikTok. Tu apoyo constante es el latido vital que permite que estas historias sigan llegando a quienes más las necesitan. Cierra los ojos por un instante y acompáñame a visualizar esta escena que, de tan cotidiana, se ha vuelto invisible para la mayoría de nosotros. Imagina que es de noche. Has regresado a casa después de una jornada de trabajo interminable, de esas rutinas mecánicas que te dejan el cuerpo pesado, como si hubieras estado cargando piedras invisibles sobre los hombros. Introduces la llave en la cerradura. Empujas la pesada puerta de madera y entras en el recinto que llamas hogar. La casa está sumida en una oscuridad total, fría, semejante a la sala de un mausoleo herméticamente cerrado, un mundo de ultratumba en el que no penetra ningún ruido exterior. Sientes el roce de tu propio abrigo al desvestirte, escuchas el solitario crujido de tus zapatos sobre el suelo y, de repente, una presencia invisible pero físicamente abrumadora se abalanza sobre ti. El silencio. Un silencio denso, espeso, casi asfixiante. La habitación está fresca, pero inexplicablemente sientes que no puedes respirar, con la sensación angustiosa de un hombre que ha de morir por falta de aire en menos de una hora. ¿Qué es lo primero que haces? Antes siquiera de quitarte los zapatos o de respirar hondo para encontrarte contigo mismo, tu mano se dirige con desesperación hacia el interruptor de la luz, y luego, con idéntica urgencia, hacia el control remoto del televisor o la pantalla de tu teléfono celular. Necesitamos ruido con desesperación. Sentimos un terror absoluto a quedarnos verdaderamente a solas con nosotros mismos, a escuchar el murmullo de nuestra propia respiración en la oscuridad. Nos hemos convertido en expertos arquitectos de elevación sistemática. A la menor señal de quietud, encendemos nuestros dispositivos para inundar la habitación de voces ajenas, de colores estridentes que vibran en un intento desesperado por no pensar, por no sentir. Nos colocamos diminutos auriculares, fuertemente apretados en nuestros oídos, permitiendo que un gigantesco océano electrónico de sonido y de palabras prefabricadas fluya sin cesar hacia las playas de nuestro cerebro despierto, lavando cualquier rastro de pensamiento original. La vida se ha convertido en una gran carrera, donde todo se hace aprisa, empujados por una inercia que nos ciega. La mente gira tan velozmente a impulsos de las pantallas que la implacable fuerza centrífuga termina por eliminar todo pensamiento profundo, considerándolo una absoluta pérdida de tiempo. Huimos de la melancolía como si fuera una bestia salvaje, olvidando que en esa misma tristeza se esconde la textura real de la existencia humana. ¿Qué sucede con nuestra alma cuando elegimos adormecer el inmenso dolor y el vacío existencial con ruido constante, pantallas deslumbrantes y distracciones fugaces, en lugar de enfrentarnos a la reveladora profundidad del silencio y de nuestra propia vida? Esta es la herida palpitante que venimos a tocar hoy. A través de la profética visión de la novela Fahrenheit 451, cuestionaremos esa creencia socialmente impuesta de que la felicidad es sinónimo de comodidad absoluta, donde se aplasta cualquier controversia y se nos atiborra de datos inútiles para darnos la falsa sensación de que pensamos, cuando en realidad nos movemos sin movernos. Nos aterroriza detenernos a observar el sutil rocío en la hierba al amanecer, porque detenernos significa sentir, y sentir puede desgarrarnos por dentro. Preferimos vivir en una superficie lisa, cómoda y sin poros, en lugar de tocar la dolorosa textura de la vida. Al rechazar sistemáticamente aquello que nos hace pensar profundamente y aplaudir la quema metafórica de nuestra capacidad de asombro, nos hemos ido vaciando por dentro. Somos como recipientes huecos, sonriendo con una mueca tensa, mientras la vida se nos escapa entre los dedos como arena fina cayendo inexorablemente a través de una criba vacía. Siéntate conmigo un momento. Deja de correr, deja de mirar el reloj, cierra las pestañas de tu navegador mental y escúchame. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste realmente?
Y no me refiero a desplomarte exhausto sobre la cama al final del día, con la mente zumbando y los ojos ardiendo por el brillo azul de una pantalla. Me refiero a detenerte por completo, en medio de la tarde, sin ningún propósito, sin ninguna tarea pendiente, sin ningún dispositivo en las manos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el latido de tu propio corazón sin sentir la urgencia abrumadora de ahogarlo con alguna distracción? Sé que estás cansado. Lo veo en la tensión de tus hombros, lo percibo en esa respiración corta y superficial que mantienes atrapada en el pecho. Estás agotado de sostener una fachada de productividad, de aparentar que todo está bajo control, de sonreír a medias mientras por dentro sientes que estás hecho de un yeso frágil a punto de agrietarse. No estás solo en esta fatiga crónica del alma. Todos, de alguna manera, estamos caminando con zapatos de plomo en un mundo que nos exige volar. Te invito a que te mires en un espejo que a menudo evitamos. Piensa en esas conversaciones sociales en las que participaste esta misma semana. Esos encuentros donde las palabras vuelan de una boca a otra, veloces, superficiales, como pequeños proyectiles sin peso. Citamos una serie de automóviles, de marcas de ropa, de piscinas o destinos de vacaciones, y todos decimos lo mismo. Repetimos lo que hemos escuchado, pero en el fondo nadie dice nada real. Nadie aporta una idea original. Absolutamente nadie se atreve a mostrarse vulnerable. Hablamos de todo y a la vez no hablamos de nada. Es como si nuestras interacciones estuvieran guionizadas por las 3 paredes iluminadas de un televisor gigante, repitiendo líneas prefabricadas en las que afirmamos que todo es estupendo, mientras esquivamos cuidadosamente cualquier tema que huela a soledad, a fracaso o a genuina tristeza. ¿No sientes que, al igual que los personajes de esos programas vacíos, estás atrapado en una caja de confeti naranja y amarillo, rodeado de luces histéricas, pero irremediablemente solo frente a una pared de cristal? Observa también esa inercia física con la que atravesamos los días. Conducimos por la autopista de la vida a más de 150 km por hora, gritando por encima del estruendo de nuestros propios motores, intentando escuchar lo que dicen quienes nos acompañan, pero solo captamos el rugido de la velocidad. Hemos acelerado tanto nuestro ritmo cardíaco, nuestra agenda y nuestras expectativas que el mundo exterior se ha convertido en una mancha borrosa. Si alguien nos señalara una mancha verde por la ventanilla, diríamos de inmediato que es hierba. Si nos mostraran una mancha rosada, aseguraríamos sin mirar que es una rosaleda. Hemos perdido la capacidad de percibir el detalle, la textura, los milagros minúsculos que sostienen la realidad. Nos hemos vuelto ciegos a las hojas otoñales que se arrastran sobre el pavimento, ciegos al sabor de la lluvia. ¿Sabías que por las mañanas la hierba está cubierta de rocío? Si esta pregunta te causa una repentina irritación, si te incomoda no poder recordar algo tan sencillo y elemental, es porque sabes que, en algún punto del camino, cediste tu tiempo y tu atención a cosas que no te nutren. Y luego llega la noche, esa oscuridad completa, sin un atisbo del plateado mundo exterior, donde las ventanas herméticamente cerradas convierten nuestra propia habitación en una tumba en la que yace nuestro cuerpo expuesto y frío. Y ahí, en el borde de la cama, puede que alguna vez sientas el impulso de llorar, pero te frenas, tragas saliva, aprietas los dientes y echas mano de las diminutas píldoras, del teléfono móvil, del ruido. ¿Cuántas cápsulas invisibles de anestesia emocional te tomas cada noche sin saberlo? ¿Cuántas horas pasas deslizando el dedo por una pantalla infinita, observando vidas ajenas, colores brillantes, chistes rápidos, buscando desesperadamente que ese océano de luz digital te lave, te ahogue y te lleve flotando hacia la mañana siguiente sin obligarte a pensar? Esa pantalla es nuestro muro, nuestro escudo contra la melancolía. Detrás de ese cristal residen nuestros parientes electrónicos, la farfullante pandilla que no dice nada, pero lo dice a voz en grito, anestesiando nuestro cerebro con una cacofonía pura y sedante. Permíteme hacerte la pregunta que actúa como un relámpago en medio de este letargo. Mírame a los ojos, o mejor dicho, mira hacia tu propio interior, y respóndeme con absoluta sinceridad. ¿Eres verdaderamente feliz? Siente cómo esa simple palabra resuena en tu cavidad torácica. Feliz, menuda tontería, podrías pensar al principio, riendo para enmascarar la tensión. Claro que soy feliz. ¿Qué creen los demás? ¿Que no lo soy? Podrías responderle a las silenciosas habitaciones de tu casa. Pero a medida que la sonrisa defensiva desaparece y se funde, absorbida por tu cuerpo como la cera derrumbada de una vela que ha ardido demasiado tiempo, te das cuenta de la verdad. Reconoces que este es el verdadero estado de tus asuntos. Llevas tu aparente felicidad como una máscara rígidamente ajustada, una careta que utilizas para salir a la calle, pero debajo de ella, el rostro que te devuelve el espejo de medianoche está aterrado y vacío.
Es el resultado predecible de un sistema que nos ha convencido de que la serenidad se alcanza eliminando todas las tensiones internas, arrojándolas al incinerador de la inmediatez. Te han enseñado, nos han enseñado, a tener un miedo cerval a la soledad, al dolor y a la quietud, porque es allí, en la quietud, donde se escucha la propia voz. Nos hemos anestesiado para sobrevivir a un entorno que nos hostiga apremiantemente, que nos dice lo que debemos pensar a gritos, sin dejarnos un solo segundo de ocio real para asimilar la información. No el ocio de las vacaciones programadas, no el ocio del deporte competitivo o del entretenimiento masivo, sino el ocio del alma, el tiempo sagrado para sentarse, mecerse en una silla sin hacer absolutamente nada, dejando que los pensamientos respiren y maduren en el silencio. Hemos mutilado nuestra propia capacidad de asombro por miedo a descubrir que el mundo es inmensamente más complejo y trágico de lo que las pantallas nos muestran. Pero hoy, en este momento, al reconocer ese dolor sordo, al aceptar que la máscara ya no encaja, estás dando el primer paso fuera del umbral oscuro. Sentir que no eres feliz, sentir que te falta algo vital, aunque tengas todas las comodidades materiales, no es una derrota. Es el síntoma más hermoso de que aún estás vivo. Es la prueba irrefutable de que, bajo las cenizas y el humo de tus distracciones, tu sensibilidad aún respira, aún anhela, aún espera ser rescatada. No huyas de esa grieta, porque es exactamente por ahí por donde entra la luz. Adentrémonos ahora en el núcleo de nuestra herida moderna, y permíteme presentarte a nuestro mentor en este viaje, el brillante escritor Ray Bradbury. A través de su obra maestra Fahrenheit 451, escrita como una advertencia insistente y no como una simple predicción del futuro, Bradbury nos regala un espejo profético y desgarrador. Nos sitúa en una sociedad donde la lectura está penada por la ley y donde los bomberos, en lugar de apagar incendios, tienen la misión oficial de iniciarlos rápidamente para quemar todo libro, reduciendo a cenizas la historia y la filosofía. Nuestro protagonista, Guy Montag, es uno de estos bomberos, un hombre que al principio de la historia experimenta un placer especial al ver las cosas consumidas y ennegrecidas por el fuego, llevando un casco simbólico con el número 451 grabado en él. Montag vive inmerso en la inercia, regresando cada noche a su cuartel con una fiera sonrisa retenida en la oscuridad por sus músculos faciales, una sonrisa que él cree genuina, una mueca de supuesta felicidad que nunca desaparece de su rostro. ¿No es esa misma sonrisa petrificada la que llevamos muchos de nosotros todos los días al salir a la calle, al llegar a la oficina o al publicar fragmentos de nuestra vida en las redes sociales? Creemos estar bien porque cumplimos con la rutina, porque nos movemos a la velocidad que exige el mundo, pero, al igual que Montag, estamos a un solo encuentro genuino de descubrir que nuestra sonrisa es solo un calambre de la costumbre. Ese quiebre ocurre cuando Montag conoce a Clarice McClellan, una joven de 17 años que camina por la noche, que ama observar a la gente, sentir la lluvia en su rostro, buscar dientes de león en el césped y saborear la textura del mundo. Clarice es la encarnación de la atención plena, de la conexión humana que hemos perdido. Ella sabe que por las mañanas la hierba está cubierta de rocío y que hay un hombre en la luna, detalles minúsculos que los conductores de los veloces coches retropropulsados de su sociedad jamás notan porque viven pisando el acelerador. Cuando Clarice mira a Montag a los ojos, él siente que el rostro de la joven no tiene la luz histérica de la electricidad, sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela, una luz que permite el redescubrimiento humano. Y es ella quien, antes de desaparecer en la noche, le lanza la pregunta semilla que perfora su armadura. ¿Es usted feliz? Cuando esa pregunta resuena en la mente de Montag, la farsa se desmorona. Al entrar en su propia habitación, a la que percibe como la fría sala de un mausoleo herméticamente cerrado, se da cuenta de que la oscuridad es total y de que no es feliz. Ha estado llevando su aparente felicidad como una máscara y reconoce que su vida está vacía. Allí, en la negrura, descubre a su esposa Mildred tendida en la cama, fría, con la mirada fija en el techo y unas diminutas radios fuertemente apretadas en las orejas, permitiendo que un océano electrónico de sonido y palabras afluya sin cesar a las playas de su cerebro. Mildred acaba de intentar suicidarse tragando 30 píldoras para dormir de un frasquito de cristal, un acto que no nace de una tristeza consciente, sino de un automatismo desesperado, del abismo de una mujer que traga píldoras mecánicamente para dejar de sentir. Cuando llegan los operarios de urgencias, tipos impasibles fumando cigarrillos y manejando una máquina con un ojo electrónico que aspira el veneno y le cambia la sangre,
Le confiesan a Montag que tienen 9 o 10 casos como ese cada noche. Se ha vuelto tan común intentar morir de vacío existencial que ni siquiera envían a un médico, sino a técnicos para limpiar la maquinaria humana y dejarla lista para consumir al día siguiente. Observa la brutal semejanza con nuestra realidad. ¿Cuántas veces nos desconectamos de nuestro propio dolor de formas socialmente aceptadas, consumiendo contenido basura hasta que los ojos nos arden, bebiendo o adormeciéndonos con pastillas para poder soportar el peso del día siguiente? Mildred sobrevive al lavado de estómago, pero al despertar a la mañana siguiente no recuerda absolutamente nada. Niega haber intentado quitarse la vida y siente un hambre canina. Su mecanismo de defensa es la negación absoluta y la inmersión total en sus pantallas. Mildred pasa sus días en la sala de estar, un cuarto con 3 inmensas paredes que son televisores, donde interactúa con una familia de ficción que grita incesantemente, que se enoja sin motivo y que no dice absolutamente nada real. Montag se ahoga en esa cacofonía pura, sintiendo que la música y el ruido lo bombardean como una tempestad de sonidos que casi le desprende los huesos de los tendones. Mildred representa a esa parte de nosotros que prefiere ahogarse en la trivialidad, que se aterroriza ante el silencio porque el silencio obliga a pensar, y pensar duele. Al preferir lo inmediato, al elegir la anestesia digital y rechazar el conflicto emocional, Mildred se ha convertido en una mujer de carne blanca como tocino, con el cabello quemado por productos químicos y los ojos velados por una catarata invisible, totalmente vaciada de su alma. Nos estamos vaciando mutuamente, cediendo nuestro tiempo a paredes luminosas que simulan amarnos, mientras la verdadera vida, la vida que sangra, que ríe y que llora, se nos escapa inexorablemente por la puerta trasera. Pero ¿cómo llegamos a este punto de asfixia voluntaria? ¿Quién nos arrebató la profundidad? La respuesta que nos ofrece la obra es, quizás, la revelación más dolorosa de todas. Nadie nos obligó. Nosotros mismos lo elegimos. En un diálogo magistral y escalofriante, el capitán Beatty, jefe de los bomberos, le explica a Montag la filosofía de la censura y de la destrucción intelectual. Beatty le revela que no fue el gobierno, ni los dictados, ni la imposición de arriba hacia abajo lo que acabó con los libros y el pensamiento crítico. Fue la tecnología, la explotación de las masas y la presión de las minorías lo que produjo el fenómeno. El proceso comenzó gradualmente. Las cosas adquirieron masa y se simplificaron, las películas y las radios aceleraron el ritmo, los libros se redujeron a condensaciones de 15 minutos, luego a resúmenes de 2 minutos y finalmente a anécdotas de un diccionario. La mente del hombre empezó a girar tan aprisa a impulsos de los medios de comunicación que la fuerza centrífuga eliminó todo pensamiento innecesario, reduciendo la educación a salir de la guardería para ir a la universidad y luego regresar directamente a la guardería intelectual. Nos asusta terriblemente la controversia y nos aterra sentirnos inferiores. Beatty explica que cuanto mayor es el mercado, menos hay que hacer frente a la controversia. Los autores llenos de pensamientos complejos fueron rechazados porque la gente prefería la uniformidad vulgar, las historietas ilustradas y las revistas sin sustancia que no perturbaban a nadie. La sociedad exigía ser feliz a toda costa y se convenció de que la felicidad consistía en eliminar cualquier libro, cualquier idea, cualquier persona que cuestionara el statu quo y provocara melancolía. A la gente de color no le gusta el pequeño Sambo, a quemarlo. La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom, a quemarlo, sentencia Beatty, argumentando que el fuego elimina las tensiones y limpia la angustia. Al atiborrar a la sociedad de datos no combustibles, de trivialidades inútiles como la letra de las canciones más populares, la gente tiene la sensación de que piensa, de que se mueve sin moverse, cuando en realidad solo están paralizados en la comodidad absoluta. Esta tiranía de la mayoría, donde se corta cualquier flor que crezca 1 milímetro por encima de las demás para que todos seamos idénticos e inofensivos, es la trampa mortal en la que también nosotros hemos caído. Preferimos el entretenimiento continuo, las respuestas rápidas y las distracciones de reflejos automáticos en lugar de enfrentarnos al peso enorme del universo y a la soledad de la propia existencia. El antídoto a este veneno adormecedor nos lo ofrece un anciano profesor de literatura llamado Faber, un hombre asustado pero sabio que le revela a Montag por qué los libros, o más bien el contenido que albergaban, eran tan odiados y temidos. Faber le explica que no buscamos libros físicos, sino la magia que contienen,
la forma en que unía los diversos aspectos del universo para nosotros. Y para recuperar nuestra alma, Faber postula que necesitamos 3 cosas fundamentales, 3 pilares que hoy te imploro que comiences a reconstruir en tu propia vida. La primera es la calidad de la información, que Faber define como textura. Los libros buenos tienen poros, facciones, registran verídicamente los detalles infinitos de la vida, mientras que la gente como Donna solo desea rostros de luna llena, lisos, inexpresivos, sin pelo ni poros, huyendo del dolor y de la suciedad necesaria para crecer. La segunda necesidad absoluta es el ocio, pero no el ocio de ir conduciendo a 150 km/h para no pensar, sino el tiempo sagrado para sentarse en silencio, para asimilar la información sin que un televisor gigante te hostigue y te diga a gritos qué debes pensar. Y la tercera condición es el derecho a llevar a cabo acciones basadas en lo que aprendemos por la interacción de las otras dos. Sin textura, sin silencio y sin libertad moral, no somos humanos. Somos simples receptáculos vacíos llenos de arena. Siente la desesperación de Montag cuando intenta aferrarse a la textura de la vida en medio del ruido ensordecedor. Trata de imaginarlo viajando en el transporte subterráneo, intentando memorizar desesperadamente unas líneas de la Biblia antes de que se la quiten, leyendo apresuradamente como si intentara llenar una criba con arena seca que se escurre inevitablemente entre los alambres. Mientras él intenta asimilar, él considera los lirios del campo, un anuncio comercial y machacón sobre el dentífrico Denham vocifera a través de los altavoces, obligando a los pasajeros a mover los labios al ritmo de la publicidad. Montag grita suplicando silencio, pero la radio escupe una carga de música de hojalata que somete a la gente a la sumisión total. Esa criba es tu propia mente hoy, perforada por miles de notificaciones, mensajes intrascendentes, ansiedades laborales y exigencias de un mundo que te pide consumo constante. Intentas retener un pensamiento hermoso, una reflexión profunda, un momento de conexión con la persona que amas, pero la implacable fuerza centrífuga del dentífrico Denham de nuestra época, nuestras propias adicciones digitales y prisas crónicas, te arrebatan la paz antes de que puedas saborearla. Montag tuvo que presenciar cómo una mujer, la señora Blake, prefirió encender una cerilla y arder viva junto a sus libros antes que vivir en un mundo sin textura y sin significado, lo que le hizo comprender que detrás de cada página escrita hay un hombre que dedicó toda una vida a reunir sus pensamientos. Tú y yo debemos despertar a esa misma revelación sin tener que llegar a las cenizas. Debemos entender que nuestra atención es nuestro recurso más sagrado, y cada vez que la entregamos al ruido de la pared iluminada, estamos, en efecto, prendiendo fuego a nuestra propia capacidad de ser libremente, dolorosamente y maravillosamente humanos. Llega un momento en la vida, en nuestra propia novela interior, en que la presión se vuelve absolutamente insostenible. Un punto de quiebre donde la armadura de anestesia se resquebraja de forma irreversible. Para Guy Montag, este abismo se manifiesta de la manera más cruel y poética posible. Es obligado a empuñar el lanzallamas contra su propia casa, a destruir con sus propias manos el dormitorio vacío, las paredes de cristal que hipnotizaban a su esposa, a reducir a cenizas los restos de una existencia que nunca fue auténtica. Sin embargo, en medio de esa destrucción dantesca, Montag experimenta una extraña y dolorosa liberación. Al quemar esa farsa de vida, también quema el problema, comprendiendo la filosofía destructiva de que si no hay solución, el fuego elimina mágicamente el peso de la responsabilidad. Pero la revelación más desgarradora llega instantes después, cuando Montag, acorralado y desesperado, acaba con la vida de su capitán, Beatty, solo para darse cuenta, mientras huye maltrecho en la oscuridad, de una verdad estremecedora. Beatty en realidad quería morir. El capitán provocó su propia destrucción porque, en el fondo, albergaba un vacío tan inmenso, una desesperación tan profunda por haber traicionado su propia sensibilidad y sabiduría, que prefirió el fuego purificador a seguir viviendo como un recipiente hueco. ¿Cuántas veces nos hemos empujado a nosotros mismos hacia el colapso, saboteando nuestras relaciones, nuestra salud o nuestra paz mental, simplemente porque una parte nuestra, oculta y silenciada, ya no soportaba seguir fingiendo? A veces, nuestro propio agotamiento crónico es un grito desesperado del alma pidiendo que detengamos la farsa.
Al igual que Montag huye despavorido a través de la ciudad, perseguido por el implacable sabueso mecánico, nosotros también corremos a diario huyendo de nuestra propia ansiedad. Ese sabueso de múltiples patas de goma, con su aguja anestésica y su ronroneo eléctrico, es la metáfora perfecta de nuestras exigencias modernas. Una bestia de cobre y circuitos que nos persigue implacablemente para inyectarnos su misión, para adormecernos con notificaciones, urgencias artificiales y la presión asfixiante de ser constantemente productivos y perfectos. Sentimos su aliento metálico en la nuca cuando intentamos descansar, diciéndonos en silencio que no somos suficientes, que debemos movernos más rápido, que debemos consumir más para no pensar. Pero hoy, en este instante compartido, te invito a realizar el acto de suprema rebeldía y amor propio que salva a nuestro protagonista. Huyendo de la persecución televisada frente a millones de espectadores, Montag llega finalmente a la orilla del río, se despoja de sus ropas impregnadas de queroseno y terror y se sumerge en las aguas heladas, dejándose arrastrar lejos de la ciudad luminosa y enferma. Es allí, flotando boca arriba bajo la inmensidad de un cielo estrellado, arrastrado por una corriente tranquila y milenaria, donde Montag encuentra la paz por primera vez en su existencia. El río le sostiene cómodamente, regalándole tiempo para meditar, para escuchar el lento latir de su propio corazón, lejos de la gente que come sombras, respira humo y bebe vapores. En esa quietud absoluta, observando la luna y pensando en el sol, Montag comprende una lección vital. El sol arde a diario, quemando el tiempo de forma inexorable, y si el sol quema el tiempo y los hombres se dedican a quemar las cosas, todo acabará inevitablemente destruido. Alguien, decide Montag en medio del agua fría, tiene que dejar de quemar, alguien tiene que empezar a conservar, a cuidar, a sanar el mundo. Tú también necesitas urgentemente encontrar tu propio río. Necesitas sumergirte en un espacio de gracia donde puedas quitarte la pesada armadura de la productividad extrema, lavar el olor a estrés que impregna tu piel y, simplemente, dejarte sostener por la vida. Deja de quemar tus días, deja de quemar tu energía vital en incendios que no te corresponden. La compasión hacia ti mismo comienza en el momento exacto en que aceptas que no tienes que ser una máquina eficiente, que tienes el derecho inalienable a flotar, a mirar las estrellas y a respirar el aroma del heno seco y de la tierra húmeda. Permítete sentir el milagro de tu propia existencia sin pedirle a tu cuerpo que produzca ganancias, sin exigirle a tu mente que resuelva conflictos ajenos. Eres inmensamente valioso simplemente por respirar, no por lo que logras tachar con tinta roja en tu lista de tareas diarias. Cuando Montag emerge del río y se adentra en el bosque oscuro siguiendo las viejas vías del tren, descubre algo que desafía todo lo que creía saber. Ve una hoguera a lo lejos, pero este fuego no está destruyendo nada. Al acercarse cautelosamente, comprende con una mezcla de asombro y ternura que el fuego puede dar en lugar de quitar. Este fuego no quema, este fuego calienta. Alrededor de él se congregan los exiliados, hombres sabios que han memorizado los grandes libros de la humanidad para preservarlos, individuos que se calientan las manos en el silencio y la camaradería. Esta es la revelación definitiva de nuestro viaje, el calor humano, la verdadera conexión emocional. Nos hemos acostumbrado a utilizar nuestra energía vital como un lanzallamas, para defendernos, para competir, para arrasar con nuestros propios límites físicos. Pero nuestra llama interior fue diseñada en realidad para abrigar, para iluminar a otros en medio de la oscuridad. Granger, el líder de estos amables guardianes de la memoria, le regala a Montag la herramienta más hermosa de compasión al hablarle de su difunto abuelo, un escultor que odiaba el estatismo y amaba transformar amorosamente la materia. Su abuelo decía que todo el mundo debe dejar algo detrás al morir: un hijo, un libro, un cuadro, una pared levantada o un jardín plantado. Algo que tu mano haya tocado de un modo especial, para que tu alma tenga un sitio a donde ir y refugiarse. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped mecánicamente y un auténtico jardinero reside precisamente en el tacto, en la intención, en el amor presente. Tu misión en esta vida no es correr histéricamente en la rueda de hámster de la inmediatez. Tu propósito es tocar el mundo con presencia. Tu propósito es dejar la huella dactilar de tu alma en las personas que amas, en la comida que cocinas, en el abrazo genuino que das, en el silencio compasivo que ofreces a un amigo que sufre. No te exijas salvar al mundo entero, ni te castigues por no ser de plástico perfecto. Concéntrate en plantar tu pequeño jardín interior, en recuperar tu capacidad de asombro, en ser un jardinero de tu propia existencia. Perdónate por todas las veces en que te dejaste arrastrar por el ruido ensordecedor. Abraza tus cicatrices con ternura y reconoce que, incluso en tus momentos de mayor vacío, tu sensibilidad siempre estuvo ahí, esperando pacientemente junto al fuego, aguardando el momento preciso para invitarte a sentar y calentar tus manos temblorosas.
Y así, mientras la ciudad ruidosa, enferma y cegada por sus gigantescas pantallas de colores es reducida a polvo en un instante absurdo por las veloces bombas de una guerra inútil, los guardianes de la memoria, los hombres que caminan por el bosque, se levantan lentamente de la tierra temblorosa. Sobreviven milagrosamente porque estaban lejos del epicentro del ruido, anclados en la naturaleza, en el silencio y en la verdad. Frente a las trágicas cenizas de la vieja civilización, Granger evoca la figura mítica del Fénix, ese pajarraco de la antigüedad que cada pocos siglos levantaba una pira para inmolarse, solo para resurgir inevitablemente de sus propias cenizas. Sin embargo, el ser humano posee una ventaja milagrosa sobre el ave de fuego. Nosotros podemos recordar. Nosotros tenemos la capacidad de ser conscientes de la maldita estupidez que acabamos de cometer y, gracias a esa memoria luminosa, podemos elegir dejar de construir piras funerarias para arrojarnos sobre ellas. Con el sol naciente iluminando suavemente sus nucas, Montag y los exiliados apagan su pequeño fuego, comparten un humilde desayuno y comienzan a caminar de regreso hacia las ruinas de la ciudad, no con sed de venganza, sino con la serena esperanza de ayudar, de reconstruir, de ofrecer espejos reflexivos para que la humanidad por fin se mire a sí misma y sane sus profundas heridas. Este es también el momento de tu propio amanecer, de tu renacimiento personal. El viejo tú, ese ser que vivía aterrorizado por el silencio, esclavizado por las expectativas ajenas y adormecido por la inmediatez, puede quedarse atrás, convertido en una ceniza inofensiva que se lleva el viento. Frente a ti se abre un nuevo horizonte, un paisaje interior inmensamente fértil y silencioso, donde puedes comenzar a plantar, con tus propias manos, las semillas de una vida verdaderamente tuya. Tienes el poder inmenso de recordar tu esencia, de apagar la cacofonía externa y de reescribir tu propia historia con infinita paciencia, con textura y con una profunda humanidad. Antes de despedirnos y dejar que el cálido eco de este viaje se asiente con suavidad en tu alma, te dejo 2 preguntas profundas para que las medites a tu propio ritmo, mientras el agua pura de tu propio río interior te sostiene y te mece. Primero, si tomaras la valiente decisión de detener tu carrera ahora mismo, de apagar todas las pantallas deslumbrantes y sumergirte en el más absoluto y curativo silencio, ¿qué voz profunda y olvidada dentro de ti, qué sueño antiguo o dolor latente, por fin tendría el espacio suficiente para ser escuchado y abrazado? Y segundo, cuando llegue el atardecer final de tu historia, cuando mires hacia atrás en la quietud serena de la vida, ¿cuál será el hermoso jardín que habrás plantado con tus propias manos, no movido por la ansiedad de ser productivo o aplaudido, sino por el puro e inmenso amor de dejar tu huella más cálida y humana en el mundo? Si este episodio de En Resumidos Cuentos ha tocado algo en ti, síguenos y suscríbete en Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y TikTok. Si escuchas esto, no es casualidad. Tu alma ha respondido a un llamado. Este es un espacio seguro. Gracias por existir. Hasta pronto.